buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario convocado en el día de hoy con el orden del día que tienen todos ustedes y como primer punto. Existe quórum de constitución y con dictamen favorable de la Comisión de Hacienda obtenido con 6 votos a favor y el resto abstenciones, se somete como primer punto la propuesta del teniente de alcalde delegado de Hacienda para la aprobación de la propuesta de Recursos Humanos, Organización y Calidad para la realización de modificaciones presupuestarias. Muchas gracias. Pues para dar inicio a este pleno tiene la palabra el teniente de alcalde, portavoz y concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame que traslade a mi compañero Diego la enhorabuena porque ha sido padre este lunes pasado y eso siempre es un motivo de alegría desde luego para nuestro grupo y para todos. Bueno, como ya explicamos en este pleno, en el pleno que celebramos en septiembre, a mediados de septiembre, en marzo de este año se produjo un informe de asesoría jurídica en el que se comunicaba la existencia de una serie de obligaciones de pago por importe de 43 millones de euros que habían sido dictadas por los tribunales, que ya no tenían posibilidades ni de recurso ni de negociación. Ya explicamos que se trataban de deudas generadas en la época Gil, que teníamos que pagar y que era prácticamente imposible, era de hecho imposible por su dimensión, encajarlas en el presupuesto municipal de un ejercicio. Esa situación, ese afloramiento de esas deudas nos colocó en la tesitura de tener que estructurar desde el área de economía el pago para que toda esa deuda acumulada de sentencia no llevase al ayuntamiento a una situación de quiebra. Ese es, en definitiva, el trabajo que tiene que realizar el área de Hacienda y el trabajo del que ahora mismo les habla, que es el delegado de Hacienda, ¿no? Y tengo que decir que se realizó un trabajo ingente, en primer lugar, sobre todo, para detectar y contabilizar todas las sentencias que estaban pendientes, no únicamente las provenientes de asesoría, también otras que tenían que ver con el área de personal y que son las que se traen en este punto. Esas cuantías que pudimos detectar se compararon con los recursos que pensábamos que previsiblemente de los que podíamos disponer, con las herramientas también de las que podíamos disponer y fruto de ese trabajo se estableció un plan de estructuración de la deuda que garantizaba, por un lado, la satisfacción de las mismas, su pago, y por otro lado que ese pago no afectase, desde luego, al esquema tributario, se hiciese sin subir los impuestos y sin que afectase tampoco a los derechos de los trabajadores de esta casa, que son los que, en definitiva, prestan el servicio público. Ese plan de estructuración, que ya les digo que no se ha aprobado como tal, pero que, en definitiva, es una expresión del conjunto de iniciativas que hemos adoptado para hacer frente a la totalidad de la deuda, incluía, en primer lugar, y como la parte más importante de esa deuda, el tratamiento de aquellos 43 millones de euros de deudas a terceros que se realizaban a través del mecanismo del Fondo de Ordenación para devolverlo a 10 años. Pero, en segundo lugar, también establecían la liquidación de la totalidad de las deudas por sentencia en materia de personal antes de que acabase este ejercicio. Y ello con el objeto de garantizar la viabilidad de esta corporación. Y afrontar... Un momento. Cuando podamos seguir el pleno, se volverá a abrir la puerta. Siga usted, tiene usted la palabra. Les decía que, en segundo lugar, se trataba de liquidar la totalidad de las deudas por sentencias que se debían al personal. Y eso hacerlo antes de que acabase el ejercicio. Todo ello con el objeto de garantizar la viabilidad de esta corporación y afrontar unos presupuestos para el 2022 que no planteasen ningún problema de gestión. Sobre esta segunda parte es sobre la que versa el punto que hoy traemos a pleno. Se trata de un problema considerablemente menor en cuanto a su cuantía del de los 43 millones, que sí que tiene cabida en nuestro presupuesto anual y que, por tanto, hemos decidido liquidar, hemos decidido pagar como parte de ese plan de estructuración de la deuda. Desde principios del verano, y para traer este punto aquí, empezamos a monitorizar todas las partidas sobrantes del presupuesto que entendíamos que podían financiar el pago de las deudas por sentencias de personal. Sabíamos qué partidas, por ejemplo, establecidas para cursos presenciales y que no se habían podido realizar por las restricciones del COVID, difícilmente podrían contratarse y ejecutarse en el último trimestre del año. O, por ejemplo, las atenciones protocolarias de servicios sociales, que por el mismo motivo no se habían realizado, ya era muy difícil que se realizara. Por cierto, única partida de servicios sociales que se ha utilizado para financiar
esta modificación, 4.000 euros de atenciones protocolarias. Luego, porque algún partido político ha dicho esta semana algo que no era cierto, que nos gastábamos las ayudas sociales. No es cierto. Lo que se ha incluido son esas ayudas protocolarias de servicios sociales. Como se puede ver, esos gastos protocolarios. Como se puede ver, el expediente se integra después de haber pedido a las diferentes áreas que nos trasladasen cuáles podían ser las partidas sobrantes. Partidas sobrantes que se pudiesen aplicar a pagar a los trabajadores sin que se afectase la prestación de servicios. Y eso es lo que traemos ahora. Lo traemos ahora porque es el último momento hábil para hacerlo, porque exige publicaciones y si queremos que los pagos estén satisfechos antes de que acabe el ejercicio, se requiere que aprobemos este punto hoy. Del total de casi 5 millones de euros en sentencias de lo laboral, hoy solucionamos 4.350 millones. El resto se aplicará antes de que acabe el año o a principios del siguiente. Señor Romero, vaya terminando. En definitiva, es lo que le queremos decir. Se trata simplemente de garantizar la viabilidad de la corporación con un plan de estructuración de la deuda que permita satisfacer todas nuestras deudas sin afectar ni a los servicios, ni a la inversión, ni al personal. Y, sobre todo, sin subirle ni un euro en impuesto a los ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Romero. ¿Alguna intervención por parte de algún grupo? Sí, señor Osorio. Sí, gracias. Gracias, señora alcaldesa. Lo primero, también sumarnos. Ya tuve la ocasión de felicitar al señor López por ese nacimiento, que es una bocanada de aire fresco, como le tuve la oportunidad de decirlo, y seguro que le va a dar otro giro a su vida. Eso téngalo por seguro. Disfrútelo. En cuanto a esta propuesta, pues miren, nosotros no la vamos a apoyar, pero no la vamos a apoyar por una razón muy sencilla. No es porque no entendamos que no tenga que hacerlo, porque es que ya es una sentencia judicial y no le queda otra. Es que no le queda otra y evidentemente, bueno, pues han tenido que buscar de aquí y de allí para llegar y afrontarlo. Pero es que esto es una mala gestión económica. Esto es causa de una mala gestión económica. Y usted ha aludido al pleno de septiembre, donde ya hicieron ustedes esa adhesión al fondo de ordenación por esos 44 millones, pero es que tengo que insistir que tanto ese como este ha sido una mala gestión económica. Ustedes tuvieron, que lo dijimos nosotros muy claro, prácticamente el principal entero dotado en el 2019, que usted me dice, claro, pues que usted era el concejal de Hacienda, lo hubiese pagado usted. Eso eran gestiones de alcaldía y usted lo sabe. Porque, como yo le demostré también y le dije en el pleno anterior, cuando se quisieron hacer las gestiones con el señor Olivo se hicieron y se llegaron a acuerdos, porque eso eran acuerdos y decisiones de alcaldía. Y no se hizo, no se hizo. Pero es que esos informes a los que usted se refiere, esos informes jurídicos, son informes que lo venían advirtiendo. Porque los 22 millones esos que se puso no se puso por arte de birlo, que se puso porque asesoría jurídica decía, oiga, que se nos viene encima esto. Y también la empresa que estaba llevando el juzgado de lo social advertía también de esto. Esto lo estaba advirtiendo. Entonces, y lo que también pone en relieve, su plan de ajuste también pone en relieve que es fruto de la improvisación. Mire usted lo que tenemos aquí en la puerta, a los representantes sindicales, pues diciendo que se sienten engañados. Y es que es verdad en el sentido de, porque lo dijimos muy claro, ustedes o están mintiendo al ministerio o le están mintiendo a los trabajadores, uno de los dos. Porque hablaban de una contención del capítulo 1 en base, bueno, a unas amortizaciones, en base a una serie de datos, que solamente en ese mismo pleno y en este ya ha tenido un incremento de cerca de 7 millones de euros. 7 millones de euros, y ya le digo yo que es imposible que ustedes mantengan durante tanto tiempo el capítulo 1 congelado. Es imposible. Y ya no hablemos de esta situación, sino hablemos de lo que es la situación a nivel económico. Es imposible, es imposible. Y eso es causa de una mala gestión. ¿Por qué? Por las prioridades. Se trata de prioridades. Se quieren fotografías, se quieren inversiones, se quiere salir aquí, se quiere salir allí, somos los mejores. Y para eso, ¿qué es lo que han hecho? Pues para tapar sus vergüenzas,
han traído después otra propuesta para lanzar una bomba de humo como segunda propuesta a este pleno para tratar de diluir esta problemática, que ha sido una problemática de mala gestión creada por ustedes. Nosotros nos vamos a abstener porque evidentemente ustedes tienen que sacar esto adelante porque es una sentencia judicial, pero evidentemente no apoyamos su mala gestión. Nos parece que la han hecho de forma pésima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señor Bernal. Buenos días a todos y a todas. Nosotros, por supuesto, tampoco vamos a apoyar este punto. No lo vamos a apoyar porque no lo compartimos y no lo vamos a apoyar tampoco porque creemos que no es lo más adecuado ni en este momento y que, además, la aprobación de este punto, como el plan de ajuste que se aprobó hace unos días, lo único que manifiesta es la nefasta gestión económica que está llevando este Gobierno en los últimos meses y en los últimos años. Lo de los otros días con el plan de ajuste y lo que hoy aquí estamos debatiendo está llevando al Ayuntamiento de Marbella, a la ciudad de Marbella y San Pedro, a una situación insostenible. Hoy tratamos de 4,4 millones de euros, que van a ser más, que en la misma documentación dicen que van a ser más, pero hoy vamos a aprobar una modificación de 4,4 millones de euros de otras partidas de los presupuestos para pagar sentencias laborales de la mala gestión en recursos humanos que ha hecho también este equipo de Gobierno. Y a esto se le suman los 44 millones de euros del plan de ajuste. Un plan de ajuste que además no tiene encaje. Un plan de ajuste que va a afectar directamente a los trabajadores. Porque, mire usted, hoy no solamente aprobamos el pago de 4,4 millones de euros, hoy aprobamos que de aquí hacia el futuro va a haber unos cuantos de millones de euros más en el capítulo 1 de personal. Por lo tanto, ni tan siquiera este año se va a cubrir o se va a cumplir el límite de los 175 millones de euros de plan de personal que está dentro del plan de ajuste. Y si no lo va a cumplir en este año, ¿cómo se va a cumplir de aquí a 10 años? Con todo lo que significa, por ejemplo, la adquisición del poder adquisitivo que tienen que tener los trabajadores con el IPC. No lo van a cumplir y, por lo tanto, el plan de ajuste, aparte de ser un golpe importante para esta ciudad, va a ser todavía mucho más grande cuando vean desde el Gobierno que no se cumple. Un plan de ajuste que no solamente afecta a los trabajadores, que va a minimizar los servicios en esta ciudad. Un plan de ajuste que también va a reducir las políticas sociales con 2 millones de euros, lo cual nos parece una barbaridad en un momento de tanta dificultad como actual. Y ahora a esto se le suman los 12 millones de euros que tenemos que devolver, que se pidió en los presupuestos anteriores, y los 12 millones de euros, no sabemos cuántos millones de euros más, que se van a pedir para los próximos presupuestos. Un ayuntamiento que en tan solo hace 3 años tenía la deuda financiera saneada, nos encontramos ahora que va a tener ya 70 millones de deuda, un plan de ajuste y una situación de futuro insostenible. Y además les voy a enseñar 2 documentos, porque hoy vamos a enseñar bastantes documentos. Mire ustedes, este primer documento es el presupuesto del año 2017, el último presupuesto del Gobierno que yo presidía, que compartíamos. El gasto de personal era de 138 millones de euros. El gasto corriente era de 45 millones. Tan solo 3 años después, en el presupuesto de este año, el gasto personal es de 165 millones de euros, el gasto corriente es de más de 80 millones de euros. ¿Qué ha ocurrido en 3 años para que metan casi 40 millones más por año de gasto corriente? Privatizaciones complementarias que además no han dado un servicio eficaz para esta ciudad. Hoy, mientras debatimos los 4,4 millones y hace unos días aprobaron por parte de ustedes un plan de ajuste, hoy, cuando acudimos a los decretos, seguimos viendo que salen adelante contratos de privatizaciones por valor de 6 millones de euros en este ayuntamiento. ¿Cómo vamos a recortar por un lado y seguimos pagando gasto corriente por otro? Nosotros no lo podemos compartir y, además, termino arrojando algunas preguntas que necesitan respuesta, como ¿a qué ha sido debido esto? ¿Por qué no estaban en los presupuestos, como tenían que haber estado en los presupuestos también las otras sentencias? ¿Cuántos son los trabajadores que van a formar parte ahora, además de la plantilla? ¿Cómo va a afectar esto al capítulo 1? Ya se lo he dicho anteriormente. ¿Cuáles son las sentencias que quedan? ¿Verdaderamente esto qué va a hacer? ¿Una nueva cortina de humo o vamos a tramitar la realidad? Y para terminar,
por otra cosa por la que no compartimos. Una parte de esos 4,4 millones de euros se pagan de fondos donde se pueden acudir porque no se han gastado, pero otra parte se va a pagar de formación, señor Romero, de formación. Otra parte se van a pagar de ayudas del comercio. Los comercios pidiendo ayuda y del dinero de las ayudas se va a pagar estos 4,4 millones. Y otra parte, señor Romero, y no mienta, esta documentación es suya, se va a pagar con 180.000 euros de las ayudas de emergencia social, de los 300.000 euros de políticas sociales. No nos lo inventamos, está en la documentación que nos habéis trasladado desde el propio Ayuntamiento de Marbella. Muchas gracias. Sí, le quiero pedir la... Sí. ¿No? Con independencia de que mi compañero podrá comentarle cualquier cuestión a nivel de personal, me voy a permitir responderles. Señor Osorio, dice usted mala gestión económica. Si usted mismo está asumiendo que hay una deuda que hay que pagar, ¿qué diferencia hay entre pagarla ahora y pagarla antes? La mala gestión económica fue la suya, que usted decía que había previsto la cantidad para poder pagarlo y no lo pagó. Usted vino aquí a decir que había previsto en un presupuesto 30 millones de euros. Falso, mentira, nunca previó usted 30 millones de euros. Y usted viene a decir ahora que estaban dotados íntegramente todas esas cantidades para pagarlo en otros presupuestos. Falso, no hay ni un solo presupuesto que tenga, en todo el tiempo que nosotros hemos estado aquí, 50 millones de euros para pago de sentencias. Mire usted, la gestión económica es precisamente esto, estructurar la deuda, afrontar la cosa que usted no hizo y pagarla sin que tenga ningún efecto para nadie. Señor Bernal, dice usted que no apoya este punto, o sea, que usted apoya que no paguemos sentencias judiciales a los trabajadores. Esa es la realidad. Y dice además que se aplica un plan de ajuste que perjudica a los trabajadores. Eso es falso. Usted no ha sido capaz de decir aquí ni una sola medida que afecte al personal de esta casa. Ni es cierto que afecte tampoco al gasto social, como se le ha explicado. Usted habla de un documento en el cual la concejala de Asuntos Sociales pone de manifiesto todos los créditos de los que se puede tirar. Y no tiramos de ellos, solo tiramos de atenciones protocolarias. Léase hasta el final del documento, señor Bernal. No diga que hay privatizaciones porque no hay ni un solo trabajador que haya salido del ayuntamiento a una empresa privada. Lo que hay es gestión, que yo entiendo que ustedes no conozcan. Y les tengo que decir también que, en definitiva, yo entiendo su frustración. Ustedes estaban convencidos este verano de que este ayuntamiento iba o bien a la quiebra, porque tendríamos que subir los impuestos y colocarnos en una situación complicada para poder pagar todas estas sentencias, o a una huelga general porque tuviésemos que recortar. Lo siento, hemos encontrado una solución que ni recorta ni sube impuestos. Y eso es lo que les duele. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay ningún apunte más, yo creo que si hay una petición por parte de alguno de los grupos se le hará llegar y, por lo tanto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Grupo Socialista también? Resto de los grupos abstención. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. También con dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, tenemos una propuesta de alcaldía para la congelación de impuestos municipales en el periodo 2021-2022. Muchas gracias, secretario. Para la propuesta y defender esta moción tiene la palabra el señor Romero. Si en el anterior punto lo que tratábamos es de lo que vamos a hacer para organizar el pago de nuestras deudas sin que afecte a nada ni a nadie, en este punto de lo que tratamos es precisamente de lo que no vamos a hacer para pagar esta deuda. Bajo ningún concepto, y ello aunque algún colectivo pueda pedirlo insistentemente, bajo ningún concepto le vamos a subir los impuestos a los ciudadanos de Marbella. Todos los años, todos los ayuntamientos en esta fecha realizan un pleno para la actualización de sus ordenanzas fiscales. Y se hace así con el objeto de adaptar su cuadro tributario a sus necesidades para incluir ese ingreso en sus presupuestos. Y también, por qué no decirlo, para trasladárselo a los ciudadanos que pueden de esa forma planificar sus pagos futuros. Proponemos al Pleno que acuerde no realizar la revisión de ningún impuesto municipal este año, que promueva, en definitiva, y todos seamos partícipes de ello, la congelación absoluta de los impuestos municipales, porque entendemos que una revisión al alza de los tributos municipales, si bien solucionaría nuestros problemas de deuda heredada, de la que hemos hablado en el punto anterior, sin embargo, no resulta compatible con la recuperación que después de la pandemia tenemos que afrontar entre todos. Y no es que no sea factible, podríamos subir los impuestos, tenemos margen, pero es que no queremos. Fíjense si tenemos margen, que en realidad somos el municipio
con menor presión fiscal de toda la costa. Cobramos en Marbella entre el 0,3 y el 0,7% de tasas urbanísticas y están exentas todas las que se realizan por debajo de 10.000 euros. En Estepona se paga el 1,1%, en Torremolinos el 2,7% y en Mijas el 3%, o sea, 4 veces más de lo que se paga en Marbella. La plusvalía parte en Marbella del 20,5%, en Estepona es el 23,7%, en Mijas el 25,2% y en Torremolinos el 31,7%, 11 puntos por encima de Marbella. El IBI de rústica en Marbella es el 0,55%, en Mijas el 0,63%, en Torremolinos el 0,80% y en Estepona el 0,90%, casi el doble de Marbella. El IBI de urbana de la contribución, en definitiva, en Marbella, se paga al 0,631%, en Estepona al 0,662%, en Torremolinos al 0,75% y en Mijas llegan hasta el 0,724% para las viviendas que ellos consideran desocupadas. No se paga más en Marbella que en los municipios contiguos, sino menos, pero menos por todos los grandes impuestos municipales. Fíjense si teníamos margen, sin embargo, siempre ha sido nuestra opción, una seña de identidad de este equipo de gobierno, la de no recurrir a la opción fácil de subida de impuestos. Más fácil aún, todos nuestros problemas económicos a corto plazo se solucionarían con el incremento del 150% que el Gobierno propone para la segunda residencia. En Marbella son quizá la mitad o más de las viviendas que pagan IBI y además las que más pagan por ser las más caras. Yo les digo que podríamos perfectamente triplicar los ingresos por IBI si tomásemos esa medida y solucionaríamos desde luego nuestro problema, esta vez sí, en un solo año. Todo eso es cierto, pero también lo es que causaríamos un daño irreparable a la ciudad, cortando drásticamente las posibilidades de crecimiento. Ahuyentaríamos a muchos titulares de segunda residencia que gastarían su dinero en otras ciudades en vez de en esta. Preferimos apretarnos el cinturón, invertir en el futuro y atraer a los titulares de segunda residencia, a los que van a freír a municipios, a los que van a freír a impuestos en municipios vecinos como Mijas, para que vengan con nosotros, mandándole el mensaje claro de que aquí no vamos a cobrarle más impuestos que el resto de los ciudadanos. Aprovechamos este pleno para ser la primera corporación que acuerda no aplicar en ningún caso esa subida con la intención de que el Gobierno de la Nación le llegue alto y claro el mensaje que le envía la principal capital turística del sur de Europa. Incrementar la fiscalidad de las segundas residencias es un impuesto al crecimiento y a la generación de riqueza. Es pan para hoy y hambre para mañana. Pedimos también que el Gobierno de la Nación siguiese nuestro ejemplo y congelase también impuestos. Desgraciadamente, el proyecto de presupuestos ya establece una subida de casi el 10% en la recaudación por impuestos. Y la subida también de los autónomos, por cierto. Ese no es el camino de la recuperación, así que mantenemos nuestra solicitud y la trasladaremos en la esperanza de que el sentido común impere en la tramitación de los presupuestos y las subidas ya apuntadas se eliminen en el documento final. Al menos en la parte que nos toca, los ciudadanos de Marbella y San Pedro pueden estar tranquilos. Este ayuntamiento no les va a subir los impuestos. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señora García. Sí, muchas gracias. Bien, decirles que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, por supuesto que vamos a apoyar esta medida de no incrementar ninguno de los tipos de gravámenes de competencia municipal de los impuestos locales. Los ciudadanos de Marbella y de San Pedro no entenderían que justo en estos momentos en el que todavía queda mucho por hacer para la recuperación económica derivada de la pandemia, se les subiesen los impuestos, ya que la recuperación económica necesita alivio de cargas fiscales. Tenemos que saber que 3 de cada 4 empresas han reconocido necesitar ayudas fiscales para afrontar esta crisis. No olvidemos que en este momento tenemos trabajadores que todavía están en ERTE, otros que acaban de recuperar sus trabajos y, aunque otros no lo han perdido, tienen que afrontar las facturas, el pago de los impuestos, la escalada de la cesta de la compra, ya que sabemos que el IPC ha subido un 4%, así como el tarifazo eléctrico, que incluso está creándole problemas a la economía más bollante. Sabemos que hay muchas empresas que han tenido que parar su producción debido al alto coste energético. Desde Ciudadanos nos oponemos frontalmente a la Ley de Vivienda del Gobierno del PSOE y de Podemos y a las medidas contenidas en ella, como la que se trae a este pleno, la subida del 150% del IBI para la segunda residencia. La política de vivienda de España no puede ser una moneda de cambio del señor Sánchez y del PSOE para ganarse el favor de los socios de Gobierno de cara a los presupuestos. Los liberales no aplicaremos estas medidas allí donde estamos gobernando, ni tampoco subiremos los impuestos, así como tampoco intervendremos en el mercado. Pues se trata de una ley que es intervencionista, que ataca al derecho de la propiedad privada, que está consagrado en nuestro texto constitucional. Asimismo, desde Ciudadanos nos oponemos a la limitación del precio de los alquileres,
como propone el Gobierno de la Nación. Es una medida que está en las antípodas del liberalismo económico, que es lo que defiende nuestra formación política. En Ciudadanos estamos a favor de todas las medidas que supongan la bajada de precio de la vivienda, siempre y cuando no se intervenga el mercado, porque ya se ha demostrado que en países vecinos a nosotros esta medida no ha funcionado, todo lo contrario, ha afectado a la oferta de la vivienda en alquiler. Por eso, desde nuestro partido defenderemos siempre la propiedad privada, apostaremos por la construcción de vivienda pública como medida para promover los accesos a una vivienda digna, tal y como establece la Constitución, ya que el control de los precios sobre el arrendamiento de los inmuebles lo que hace es que daña la confianza de los mercados inmobiliarios, así como de los inversores en el sector. Lo único que podemos llegar a conseguir es que nos perjudique porque se disminuya el número de viviendas construidas y, por consiguiente, la destrucción del empleo en este sector. Decirles que el Gobierno andaluz, de Ciudadanos y Partido Popular en la Junta de Andalucía trabaja en una dirección totalmente contraria, promoviendo nuevas viviendas de alquiler protegidas a precios asequibles con la participación de los ayuntamientos y de promotores privados. Recordemos que el Gobierno central con esta medida lo que está haciendo es invadiendo las competencias de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, ya que concretamente subir el IBI es una competencia de los ayuntamientos y el camino tiene que ser justamente el contrario, rebajar los impuestos y facilitar la recuperación económica. Por último, decirles que ese es el camino que está llevando en Andalucía el Gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, cuando al principio de esta semana se ha aprobado la Ley de Tributos Cedidos en el Parlamento andaluz, lo que supondrá una rebaja fiscal histórica para Andalucía y que el PSOE, siguiendo con la estela que está llevando hasta ahora de asfixiar a los ciudadanos con impuestos, ha votado en contra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora García. Señor Osorio. Gracias, señora presidenta. Bueno, Opción Sanpedreña evidentemente no va a apoyar esta propuesta porque es que no hay nada, es que esto no es nada. Es que esto no es nada. Aquí no hay nada que apoyar. Esto es una propuesta humo, una propuesta de confrontación y una propuesta, bueno, en la que usted ha dado una serie de números y una serie de datos de presión fiscal sobre nuestro municipio con respecto al de otro, que, bueno, perfecto, me parece muy bien, pero lo dices como si usted lo hubiese hecho en esta propuesta o en este pleno. Y tiene que decir pues, que eso empezó, se continuó, cuando estaba aquí con el Partido Socialista, se continuó con nosotros y se ha parado, ¿sabe cuándo? Cuando se ha parado la revalorización catastral. Aquí se ha parado esto y no hay nada. Aquí no viene un informe de ningún técnico hablando, bueno, pues ¿se modifica la ordenanza fiscal? No se toca absolutamente nada. Esto es humo. Simplemente lo que trata esta propuesta es de darle dos bofetones al Partido Socialista en relación a una ley de la vivienda que todavía es un boceto, que todavía está en negociación y que no se sabe absolutamente nada definitivo sobre esa ley. Eso es lo que quiere. ¿Y sabe lo que quiere? Usted da números, por ejemplo, de la presión fiscal de mi hija, de Estepona, de otros sitios. Ahora sí lo pone usted de ejemplo. Cuando nosotros lo poníamos de ejemplo, de que ellos lo habían multiplicado con 1/3 de nuestro presupuesto, habían dado ayuda 10 veces y 20 veces superiores a la nuestra, ese ejemplo no lo quería usted, ni le hacía gracia. No le hacía ni la más mínima gracia. Yo creo de verdad que el tema este es que lo que van buscando siempre es lo mismo, la foto, van buscando lo mismo. Usted saldrá y dirá, porque además lo ha dicho, vamos a ser el primer municipio que nos opongamos a la ley de la vivienda. Esa es la foto de hoy del Pleno. Y no su mala gestión económica que ha originado que nosotros tengamos ahora mismo que hacer modificaciones presupuestarias, que nosotros tengamos que acogernos un plan de ajuste. Eso no. Ya ha desviado la atención, pues como hacen los escapistas, que meten una bomba de humo, mete lo que sea, pum, pum, y ahí ha desaparecido el tío, nadie sabe cómo ha sido. Esta es la propuesta de aquí. Impuestos no se ha tocado nada. Se ha venido tocando y todas las corporaciones de un tiempo a esta parte hemos ido bajando los impuestos y manteniendo la presión fiscal, es decir, bajando los tipos impositivos para que la presión fiscal fuese la mínima. Eso lo hemos hecho todos. Y ese esfuerzo al que usted se vanagloria de haberlo hecho, lo han hecho todas las personas y todos los grupos que hemos estado aquí, a excepción, evidentemente, no estaba en aquel entonces Ciudadanos,
Pero bueno, que también cuentan ustedes con una ventaja, porque tienen sus minutos más los de ellos, ¿eh? Eso es una ventaja también. Eso es una ventaja para multiplicar los parabienes de su trabajo. Lo dicho, Opción Sanpedreña se va a abstener aquí porque no se está haciendo absolutamente nada, solamente darle un bofetón o tratar de... Me imagino que se defenderán, evidentemente, con buen criterio ahora, porque aquí no hay nada definido en cuanto a eso. Cuando sea, pues ya lo veremos. Que para eso se vota en las regionales, para eso se vota en las nacionales, para que se nos defienda ese tipo de propuestas. Pues que lo peleen los suyos ahí arriba, porque mira que nada más que ha faltado 24 horas para ponerse de acuerdo Partido Socialista y Partido Popular para los órganos de gobierno, ¿eh? Cuando le ha interesado ha hecho pum, pum, y se ha llegado a un acuerdo rápido. Y ahora no interesa, ahora interesa la confrontación y la gresca. Y ahí no estaremos nosotros, desde luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Osorio. Por parte del Grupo Socialista. Hola, buenos días. La palabra. ¿Se oye bien, regular? Bien. Buenos días a todas y a todos y buenos días también a los sindicatos que están fuera defendiendo sus derechos y a los que se les ha cerrado la puerta. Nos encontramos hoy ante una propuesta del Partido Popular disfrazada de propuesta del equipo de gobierno que no tiene ninguna utilidad, ninguna, solo intentar disfrazar lo verdaderamente importante, que es lo aprobado hoy en el punto 1, es decir, que su política de contratación de personal previa a las elecciones municipales ha provocado una debacle económica. Y en este segundo punto, en apenas 2 folios, nos dicen que van a congelar los impuestos, pero sin ningún tipo de documento que avale lo dicho. Y ya sabemos cómo cotiza su credibilidad. En su partido son muy de anunciar bajadas de impuestos, siempre a los ricos, eso sí. Pues cómo estarán las cosas para que en Marbella no los bajen, los congelen. Y además hacen trampas, porque nos gustaría que nos explicaran el tipo impositivo del IBI que quieren fijar para 2022. Porque aquí entramos en sus habituales juegos de trileros. Según anunciaron, para el actual año 2021, son notas de prensa enviadas por ustedes, el tipo impositivo era del 0,631, mientras que el pasado lunes la alcaldesa dijo, en otra nota de prensa enviada por ustedes, que el tipo impositivo para el año que viene se iba a fijar en 0,650. Y esto lo definen ustedes como una congelación. Pues miren, es una subida, y una subida muy clara, concretamente del 3%, porque las matemáticas, a diferencia de ustedes, no engañan. Me gustaría, insisto, que aclarasen esto a los vecinos en su turno de respuesta, porque o mintieron el año pasado, o mienten ahora, o mienten siempre. Pero si alguien sabe de subida de impuestos, desde luego, es este equipo de gobierno, y usted en concreto, señora Muñoz. Mire, año 2008, 776 euros de IBI en una vivienda en la calle Caridad. Año 2020, 2.045 euros. No es que sepa usted de subida de impuestos, es que ha hecho un máster, pero no de los de Jarbarabaca, un máster de los de verdad. En cuanto a la nueva ley de vivienda, que por cierto aún no existe, ustedes ya están guionizando la realidad. Es preocupante la interpretación libre que hacen de las medidas anunciadas por el Gobierno y es preocupante porque están ustedes llegando al límite de padecer falta de comprensión lectora patológica. Se inventan una vez más una película de ciencia ficción, otra vez la amenaza fantasma de la subida de impuestos, la expropiación de casas, España rompiéndose por Cataluña, los jinetes y todo el apocalipsis entero que llevan augurando ustedes décadas. La derecha de este país no cambia el discurso desde que en el año 31 les fallaron los cálculos en unas elecciones democráticas. Fíjense si fabulan que anuncian inversiones de la Junta y si no es por los fondos de Pedro Sánchez, los mismos que boicotea el señor Casado, no tendríamos ni hospital, ni instituto nuevo en las Chapas, ni un triste rincón donde hacerse una foto, señora Muñoz. Es hasta cierto punto normal que cuando el Gobierno apruebe un bono de ayuda a los jóvenes de 250 euros para vivienda, ustedes se sientan amenazados, porque esto hace que sus políticas queden negro sobre blanco. Desde que usted está en la alcaldía, ha convertido Marbella en una ciudad inaccesible para una familia media. Aquí no se puede ni alquilar ni comprar. Su política de promoción pública es la venta de suelo. ¿Y desde qué pedestal nos quieren dar lecciones exactamente? Y, por favor,
abandonen ya esta escalada suya de manipulaciones y mentiras en las ruedas de prensa. No es verdad que siempre hayan presentado los presupuestos en tiempo. Por más que lo repitan, no será verdad. Y para muestra, el año 2013, cuando se aprobaron en abril. Y aquí tienen las actas por si les falla la memoria. Ustedes, su gestión ha devuelto la ruina a este ayuntamiento. ¿Y cómo lo arreglan? Contratando por 580.000 euros una agencia de comunicación y publicidad. Repito, 580.000 euros. Esta es su única obsesión, la propaganda. Es entendible que les moleste la política de vivienda del PSOE, Señora Pérez. porque su modelo, acabo ya, porque su modelo ya lo conocemos todos, liberalizar el suelo. Y con esto que han conseguido un caso extraordinario, que es tener casos de corrupción por cada letra del diccionario y repitiendo. Nada más, muchas gracias y, por supuesto, nos abstendremos en la votación. Señor Romero, para finalizar el turno de intervención. Decirles que, como siempre, chocan ustedes con la realidad en su discurso. Así tan ruinosa es nuestra gestión, ¿cómo es que venimos aquí a proponer que no se suban impuestos? Es evidente que no es ruinosa la gestión, está perfectamente ordenada, está perfectamente estructurada y no tenemos necesidad de subir los impuestos. Y aquí es muy fácil, es muy fácil. Ustedes lo único que tienen que decir es si están de acuerdo o en contra de que se le congelen los impuestos a los ciudadanos. Es así de fácil. Sí o no. Ya lo han dicho claramente. Unos se van a poner de perfil y otros se van a oponer. Que todos los ciudadanos sepan cuál es la postura de cada uno de ustedes. Yo tengo que agradecerle, señora García, su intervención coherente como casi siempre, pero yo tengo que decir que entiendo perfectamente la frustración de USP. Dice usted que nosotros siempre hemos, que no hemos reconocido que el esfuerzo fiscal se ha llevado adelante de muchos años. Claro que lo hemos reconocido, incluso en su etapa. Es usted el que no lo reconocía. Yo todavía tengo en mis pupilas su imagen diciendo que se había producido una subida brutal. Además, hacía mucho énfasis en la palabra brutal. Cualquiera lo puede ver en los vídeos. No se ha producido jamás una subida brutal y, claro, una situación como esta, donde yo le leo lo que son los tipos de gravamen que hay en el resto de la costa, le deja a usted desnudo. Nunca hubo esa subida brutal. Lo que hubo, lógicamente, es un intento por parte de algunos de arrimar el ascua a la sardina y sacar rédito político de una realidad que no existía y que se inventaba. Y no nos oponemos a la ley de vivienda. No nos oponemos a la ley de vivienda, no confunda. Nosotros lo que proponemos aquí es que aquí no se aplique. Y eso es lo que tienen que votar ustedes. Si van en definitiva, a apoyar que aquí se aplique o que no se aplique, porque eso es lo que nosotros hemos planteado. Señora Pérez, yo le podría hablar de luz, de autónomo, de gas, de la gasolina, de infinidad de cosas que ustedes hacen cuando gobiernan. Usted habla de los 4 jinetes del apocalipsis, llegan y nos pegan en la puerta en forma de recibo una vez al mes y los mandan ustedes. Ustedes también se quedan desnudos. Yo reconozco y lo digo aquí, que efectivamente la alcaldesa cometió un error el otro día por culpa mía. Fui yo el que le dije 0,651, pero es 0,631. Y aquí lo que venimos es a mantenerlo, En fin, ¿yo qué quiere que le diga? Al final entiendo que quedan desnudos ustedes cuando comparamos nuestros tipos impositivos con los de otros municipios y creo que les duele mucho a todos que nosotros hayamos decidido no subirle los impuestos a los ciudadanos. Arreglaremos toda la situación, como hemos hecho siempre, sin tener que afectar en ningún caso a los servicios ni a los trabajadores y, por supuesto, sin subirle ni un euro a ningún ciudadano de Marbella. Gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pues muchas gracias. Entendiendo y dando por concluido este pleno, nos veremos en la próxima semana en las comisiones informativas. Muchas gracias a todos.